Hola, buenas. Vamos a explicar un poquito la potencia de consumo y la carga de estos equipos. La pregunta más objetiva es esto. Si estos equipos cuando están conectados a la red están consumiendo energía sin que esté conectado el equipo de consumo, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver en esta práctica, ¿no? Mucha gente pregunta si yo dejo mi cargador en el tomacorrientes, ¿está consumiendo o no una corriente? Y eso es lo que vamos a desglosar un poquito. Pero para poder hacer eso, primero vamos a definir qué es un adaptador. Tenemos acá diferentes tipos de adaptadores. Un adaptador, un cargador en sí es un transformador de voltaje. Lo que está haciendo es, está recogiendo de la red un voltaje determinado y lo está transformando para entregar otro voltaje para poder entregar al equipo. Entonces, nuestro equipo principal viene a ser un transformador. ¿Y un transformador cómo funciona? ¿Cómo trabaja? El transformador por dentro tiene un núcleo, que son varias láminas de acero al silicio que están unidas, ¿no? Por ese núcleo viene un bobinado, un bobinado. Y este lado se llama el primario. ¿Por qué primario? Porque es por aquí que vamos a meter el voltaje. Entonces viene el flujo magnético y reduzco. Y por aquí le llamo el secundario. Entonces, ¿qué estoy haciendo en mi transformador? Estoy entregándole 115 voltios en alterna. Y por este lado estoy obteniendo 5 voltios en alterna. Eso es un transformador de voltaje. El concepto básico de un adaptador. Claro que este equipo por dentro tiene también unos rectificadores de voltaje que permiten que la corriente se vuelva continua, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar en sí de lo más básico de lo que trabaja el transformador. Los transformadores tienen una fórmula principal para poder definir el concepto que estamos buscando explicar, ¿no? El transformador dice que la potencia que entra en el primario es igual a la potencia que sale en el secundario. Sabemos que la potencia está definida por el voltaje multiplicado por la corriente. Es decir, el voltaje 1 por la corriente 1 es igual al voltaje 2 por la corriente 2. ¿Qué es el voltaje 1 y qué es la corriente 1? El voltaje viene a ser esta fuente, nuestro OLE, nuestro tomacorrientes de la pared, ¿no? Y cuando está conectado acá, voy a tener una corriente que circula por el bobinado. Una corriente. Y esta corriente le vamos a llamar la corriente I1. Y este va a ser nuestro voltaje 1. Nuestra corriente 1 y nuestro voltaje 1. Por el secundario vamos a tener lo mismo. Cuando yo conecte un celular, digamos este es mi equipo celular, conecto mi celular, acá voy a tener una corriente que circula por acá y le vamos a llamar I2 y este es el voltaje 2. Entonces eso es lo que me dice la ley de conservación de potencias de un transformador, ¿no? Que la potencia 1 es igual a la potencia 2, lo que está pasando. No es tan así porque sí hay algunas pérdidas de potencia por el núcleo, ¿no? Pero no, son despreciables para nuestro ejercicio. Ok, ¿qué pasa ahora si yo desconecto mi cargador? La pregunta que teníamos, ¿no? Si yo mi cargador le digo, los desconecto, lo saco y dejo mi adaptador conectado a la red. Entonces la corriente inmediatamente se hace cero, porque no estamos cerrando el circuito, no hay corriente que circule por acá. Si la corriente 2 es 0 multiplicado por el voltaje, todo número multiplicado por 0 siempre viene a ser 0. Como es una igualdad, por tanto, esto también se hace 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia en el primario no existe porque está desconectado el celular o el equipo. Y la potencia en el primario tampoco existe, no existe un consumo de potencia porque en el primario no hay. Y eso es lo que vamos a demostrar con una pequeña práctica por acá. Estamos definiendo acá una pequeña práctica y vamos a hacer este ejercicio. Tenemos el equipo conectado acá, pero nosotros vamos a colocar acá un dispositivo que me permite medir
corriente. Este equipo me permite medir la corriente en microamperios y hasta amperios, ¿no? No podemos utilizar una pinza amperimétrica acá para medir el consumo de corriente, porque la pinza amperimétrica, su margen de error es muy alto, no nos permitiría medir los microamperios que pasan por acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer la práctica, vamos a definir acá la práctica. Acá tenemos nuestro tomacorrientes, y a nuestro tomacorrientes, una de las líneas que debería de llegarle directamente, estamos haciéndola pasar por un tester. Y este tester tiene la facultad de poder medir microamperios. Entonces, prendo mi multímetro o tester y ahí tengo tengo 0 microamperios, no tengo consumo de energía. Vamos a empezar a conectar diferentes adaptadores a la red. Entonces voy a empezar a conectar mi adaptador 1 con un celular. No voy a mostrar la marca del celular, con un celular un poco más antiguo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, cuando yo conecte mi adaptador, voy a dejar el cable por ahí, se puede ver que la corriente de consumo viene a ser prácticamente 0. Ahí está, ahí se estabiliza y es 0. La corriente de consumo es 0. Pero cuando yo coloque en el secundario mi carga, es decir, cuando conecte mi celular, la corriente ahora ya no es 0. Es hasta 70 microamperios, porque estamos cargando el celular. Es decir, que cuando no está conectado a mi celular, la corriente era 0. Pero cuando está con el celular conectado, ya tengo un consumo de corriente. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con otro celular, con otro equipo un poquito más actualizado. Y aquí tengo un cargador de celular de los pequeños. Entonces, cuando yo conecte este equipo a la red, voy a ver que mi corriente de consumo prácticamente se hace 0. Es 0 microamperios. Pero igual, cuando yo conecte el celular, verán, ahí tengo mi corriente de consumo, que son 60 microamperios. ¿De qué corriente estamos hablando? De esta corriente en el primario. Es decir, cuando yo quito el celular, esto se hace 0 también, porque no hay demanda de corriente en el primario. Porque la corriente del primario depende de la corriente del secundario por el flujo magnético. Ok, entonces hemos demostrado ya que con este cargador tampoco hay consumo de energía. Vamos a hacer la prueba con un tercer cargador que es un poquito más grande. Es un cargador ya un poco más alto porque es un cargador de una tableta y tiene una corriente un poco más alta en el secundario. Entonces, este equipo cuando conectemos debería de darme 0 en el primario. Eso es lo que voy a ver. Entonces, conecto el equipo y espero que se estabilice. Y mi corriente del primario viene a ser 0. Porque no está conectado el equipo. Pero cuando yo conecte el equipo, cuando yo conecte la tableta, cuando empiece a cargar, ahí sí tengo una corriente de consumo que viene a ser hasta 300 miliamperios. Pero cuando no está conectado el equipo, se puede ver que no se tiene corriente de consumo. En algunos casos puede pasar que la corriente de consumo, cuando no hay una carga, puede ser hasta 1 microamperio. Digamos hasta 2, hay algunos equipos que hasta 2 microamperios. Pero 2 microamperios no es considerable como un gasto, porque si nosotros vemos cuánto vamos a pagar con 2 microamperios, va a ser un costo muy bajito, ¿no? Entonces, para ver cuánto vamos a pagar, lo que hacemos es nosotros utilizamos las operaciones, ¿no? V por I, voltaje 1 por I1. Entonces, esto es 115 por microamperios. Viene a ser, para convertirlo a amperios, viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 2. Esa es la multiplicación y esa es la potencia que nosotros estamos consumiendo. Bueno, vamos a hacer la operación y tenemos entonces de 0.1, 3, 4, 5, 2 por 115. La potencia de consumo aquí en el primario, la potencia que estamos consumiendo en la red dejando un equipo es
de 0.00023 vatios, que prácticamente es casi nada. Un foco de luz consume 40 vatios y nosotros estamos consumiendo 0.023 vatios.